Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Ha dicho usted muchas cosas, señor consejero. Creemos que estamos ante una oportunidad. Yo, francamente, creo que usted está teniendo bastante suerte en esta legislatura, porque le están tocando, lo digamos de esta manera, ciertas oportunidades que tiene usted que demostrar, usted y su equipo, que saben aprovechar y que no van a condenar a Asturias a no poder salir de la situación económica en la que estamos. Una parte, evidentemente, producida por la situación de pandemia, eso es innegable, pero otra parte que ya veníamos heredando, insisto, de décadas anteriores, cuando no se hizo el trabajo que se tenía que hacer y cuando no se creyó en que Asturias tenía posibilidades. Señor consejero, yo la verdad he de decirle que creo que tienen ustedes en general, espero que me lo despeje ahora con la pregunta que le voy a hacer, tienen ustedes en general poca fe en la pequeña y mediana empresa asturiana, bastante poca fe. Porque efectivamente hay una parte muy importante de empresas grandes, de los proyectos PERTES, los proyectos tractores, mediante los cuales se obliga a que haya dentro de esa cadena, como usted decía, de proyectos pequeñas y medianas empresas, pero también hay una posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas asturianas dejen de ser eso, pequeñas y medianas empresas, y se pueda apostar precisamente por el talento que tenemos en Asturias y por que estas empresas crezcan. Hasta ahora, y entiéndame esto como dudas, para eso comparece usted, para despejar estas dudas. Hasta ahora, las grandes empresas son las que están intentando acceder a estos fondos europeos. Están presentando incluso proyectos que tenían abandonados en un cajón y que parece que ahora van a rescatar porque les van a lavar la cara y va a ser posible acceder a en este caso, a estos fondos europeos. ¿Cómo va a garantizar el Gobierno asturiano que no sigamos en la misma línea de siempre, donde son las grandes empresas, muchas de ellas que no han sido precisamente benevolentes con Asturias, las que se lleven en la mayor parte de esos proyectos? ¿Y cómo van a garantizar ustedes que la pequeña y mediana empresa no solamente pueda acceder a los mismos, sino que tenga un proyecto detrás, un sustento detrás, un apoyo detrás, para que esos proyectos, que tienen que ser importantes para Asturias, puedan crecer? Gracias. Sí, buenos días, señora Rodríguez. Bueno, de verdad que me gustaría poder coincidir más con usted y seguro que hay ámbitos en los que podemos coincidir mucho, pero en las intervenciones que hace me cuesta coincidir porque decirle a algún miembro de este Gobierno qué suerte ha tenido teniendo que afrontar una pandemia como no ha habido en 100 años es estar probablemente en otra galaxia política o en otra realidad paralela. Yo, sinceramente, no me considero ni mucho menos afortunado de tener la responsabilidad de Gobierno en un contexto tan desolador para todos y todas como ha sido este. Por tanto, ahí no puedo estar de acuerdo con usted. En todo caso, también le digo otra cosa. Hace años leí un libro sobre la suerte, creo que era Fernando Trías de Bes, que decía algo así que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Yo le puedo asegurar que no sé si tendré suerte o no en ciertas cuestiones, pero trabajo mucho. Y para eso me he comprometido en estos 4 años, de los cuales pues van quedando ya 2, ¿no? Y esperemos que más favorables que estos 2 que hemos tenido que lidiar todas y todos. En eso, pues entienda que no puedo estar de acuerdo. ¿Me considera usted afortunado? Bueno, pues no puedo estar de acuerdo. Poca fe en la pyme asturiana. Mire, tenemos, y lo demostramos con programas, convocatorias, con hechos concretos, mucha fe en la pyme asturiana. Tenemos fe en que consiga crecer, en que consiga, para ser más eficiente, más competitiva, en que consiga modernizarse, en que consiga innovar, que consiga internacionalizarse, y para ello tenemos un sinfín de herramientas, de convocatorias y de mecanismos de apoyo. Por tanto, tampoco puedo estar de acuerdo en que no confiamos, no creemos en la pyme. Es cierto que han sido las grandes empresas las que están presentando en titulares, en medios de comunicación, los grandes proyectos que pueden dejarnos a todos un poco deslumbrados, pero las pymes también están trabajando intensamente y muy preocupadas por estas dinámicas. Recientemente tuve ocasión de compartir una reunión con la Asociación de Empresa Familiar de Asturias y estuvimos intercambiando directamente las preocupaciones, que son coincidentes, son las que tienen las pymes asturianas y las que tiene el Gobierno de Asturias en lo que a reivindicaciones frente a Europa y frente al Gobierno de la Nación se refiere. Pero, en cualquier caso, esta acusación general de abandono de la pyme, de la cual yo estoy intentando defenderme como representante del Gobierno de Asturias por considerarla altamente injusta e injustificada, tampoco se compadece con la distribución de los fondos, la inversión que va a haber en las distintas palancas, componentes del Plan España Puede, porque si nos vamos al componente 13, aparece precisamente un elemento que es impulso a la pyme, es el componente
13 dentro de la palanca de modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, y estamos hablando de 4.894 millones de euros, es decir, un 7% del plan. Es decir, hay un interés, hay una relevancia y una consideración de la PYME y hay hechos concretos que así lo atestiguan. Puedo, por querer buscar un punto de acuerdo con usted, puede que no sea suficiente, puede que podamos hacer más. Bueno, pues esto es una aseveración que siempre es válida, siempre se puede intentar más, siempre se puede hacer más. Pero decir categóricamente que tenemos abandonadas a las pymes o que hay un olvido, un abandono de las pymes, me parece injusto e injustificado, señoría, así se lo digo. Muchas gracias, señor consejero. Varias cuestiones. Yo me hubiese gustado que, en lugar de reñirme tanto, me hubiese contestado a qué van a hacer ustedes para garantizar que la pequeña y mediana empresa acceda a estos fondos. Me hubiese gustado que me dijera, me hubiese contestado, mire, vamos a analizar los proyectos de esta manera, siguiendo estos parámetros, vamos a priorizar estos nichos de negocio, vamos a entender que tenemos, en fin, este tipo de cuestiones que son las partes técnicas que yo le pregunto en lugar de reñirme. Sí, señor consejero, tiene usted suerte porque, pese a la situación que estamos viviendo, en otras situaciones más o menos similares, no hubo un gobierno de coalición detrás que estableciera unos ERTE, por ejemplo, o unas ayudas europeas millonarias como las que están llegando. Por tanto, señor consejero, siéntase usted afortunado y demuestre a Asturias que está capacitado usted y su equipo para hacer que Asturias salga, insisto, de esta grave crisis que llevamos soportando décadas. Señor consejero, ¿qué van a hacer ustedes? Y espero, insisto, que me responda de manera más técnica, ¿qué van a hacer ustedes para garantizar que no se haga el efecto greenwashing? Esto es, empresas altísimamente contaminantes, lo dicen los fondos europeos, advierte la Unión Europea, tengamos cuidado con estas cuestiones, empresas que tenían o que son altamente contaminantes y que están solicitando ayudas europeas para lavar su cara, pero para seguir produciendo exactamente el mismo problema que se estaba produciendo hasta la fecha. Y le pregunto, insisto, señor consejero, contésteme técnicamente si es posible. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para garantizar que esto no se va a producir en Asturias? Gracias. Sí, señora Rodríguez. Bueno, en relación con esta acusación que hace usted desde la teoría, poniendo la venda antes de la herida y acusando que va a haber empresas que ya están planteándose falsear las ayudas, bueno, pues es algo que quizá viene demasiado pronto. En cualquier caso, yo no creo, bueno, estoy seguro que ni los mecanismos de que va a dotarse la Unión Europea para supervisar la implantación efectiva de los proyectos que acompañan a las subvenciones, ni el Gobierno de España, ni mucho menos el Gobierno de Asturias, vayamos a ser cómplices de esas situaciones, sino que habrá una supervisión, un control, como existe en general cuando hay una subvención y un proyecto que se ha solicitado, pues hay una inspección y una verificación de que efectivamente lo que se ha puesto sobre el papel se ha puesto también sobre la realidad y se ha implementado efectivamente en la empresa. Es decir, yo ahora mismo, en esa hipótesis que usted hace de que va a haber empresas que vienen a defraudar, bueno, pues supongo que le tengo que decir que estaremos atentos y, en cualquier caso, que no se les va a permitir. Pero es que no acabo de entender un poco por dónde se quiere dirigir usted al acusar de un presunto delito que se va a cometer, un presunto fraude que se va a cometer, y, en cualquier caso, suponiendo que va a haber una complicidad de los gobiernos europeos, o sea, de las autoridades europeas, del Gobierno de España o del Gobierno de Asturias. Por la parte que compete al Gobierno de Asturias, ya le digo categóricamente ahora que no, que en ningún caso vamos a permitir esto que usted ha venido a denominar greenwashing y que, efectivamente, por lo que comenta, sería un delito, un fraude en subvenciones y, por tanto, no puede ser admisible. Muchas gracias, señor consejero, de nuevo, por no contestarme la pregunta que le he hecho. Y usted entiende que esto es un fraude y un delito. Yo no llego tan lejos. Creo que las palabras tienen que ser un poco menos gruesas, pero sí, efectivamente, puede haber este efecto greenwashing. No lo digo yo, lo dicen los expertos, y además hay una fórmula para conocerlo. Así que es que me quedan 55 segundos, señor consejero. No puedo extenderme más, lo haré en los 5 minutos si puedo, de fijación de posición. Una última cuestión, señor consejero. Cuando usted habla de energía verde, ¿también entiende que va a haber energía verde en la Pereda, en la central de la Pereda, cuando se habla o se propone la quema de residuos? Gracias. Bueno, realmente supongo que cuestiones como la que plantea ahora, en un primer planteamiento, una primera respuesta, le diré que exceden el ámbito de esta comparecencia en la que nos hemos presentado voluntariamente a responder a preguntas sobre el mecanismo
Next Generation EU y usted está planteando preguntas ya muy concretas sobre cuestiones concretas. Sí que le diré que cuando nosotros hablamos de energía verde, estamos hablando de energía que se genera, que se transporta, que se distribuye, que se consume sin huella de carbono, es decir, o siendo un efecto, lo que se llama neutralidad de carbono, generando un resultado de emisiones cero. No significa que no haya emisiones, sino que en toda la cadena de generación, distribución, consumo, pueden producirse actividades que funcionen como sumidero de esas emisiones, por tanto, el efecto resultante sea neutro o sea emisión cero. También en algunos casos se considera energía verde cuando las emisiones son muy, muy bajas o son incluso, bueno, prácticamente despreciables. Por tanto, ese es el concepto de energía verde. En relación con proyectos concretos, habrá que analizar en cada caso cuál es el planteamiento que se hace, pero, insisto, el planteamiento de toda la cadena de valor. Y le pongo un ejemplo en general, sin referirme a la que usted pregunta, pero por volver al tema de la comparecencia, en el caso de la biomasa. Está claro que una planta de biomasa o biomasa mixta puede tener emisiones, pero pueden estar compensadas con la captación de CO2 que se hace en el cultivo forestal y de las masas que se utilizan, de las masas forestales que se utilizan como combustible luego en la instalación. Por tanto, al final, el balance resulta ser neutro y podemos hablar de unas emisiones relativamente reducidas, relativamente bajas o incluso nulas. Ese es el concepto de energía verde que nosotros manejamos. No hablar solo de la instalación y lo que hace concretamente la instalación, sino todo lo que hace aguas arriba y aguas abajo. Y sobre todo también, en algunos casos, la entrada en funcionamiento de ciertas instalaciones permite que salgan del sistema otras que podrían ser más contaminantes. Por tanto, ese es un efecto indirecto que también tiene que ser considerado. En cualquier caso, como comprenderá, tiene cierta complejidad y hay que evaluarlo de forma amplia, no solo limitarse a la instalación concreta, lo que hace, lo que emite en cada momento.